La madrugada se quebró con un grito que atravesó la calma como un cuchillo. Isabel Morales dijo: «Antonio, algo se mueve en el granero». Antonio Morales respondió: «Quédate aquí». Afuera, la niebla cubría los campos y un olor metálico impregnaba el aire. El comisario Ramírez escuchó el alarido mientras patrullaba. Sus pasos se detuvieron bruscamente. Isabel miraba desde la ventana. Su respiración temblaba. El viento golpeaba con furia las viejas persianas. En el interior del granero, la penumbra escondía un movimiento extraño. La noche parecía sostener el secreto de algo monstruoso. El silencio volvió de golpe, roto solo por un crujido de madera y el desplome de una sombra en la oscuridad. El pueblo despertó entre murmullos ahogados. Isabel Morales dijo: «No era un sueño. Alguien estaba allí». Antonio Morales contestó: «Tus palabras hacen más ruido que la verdad». El comisario Ramírez inspeccionaba el granero con el ceño fruncido. Su linterna rozaba la madera húmeda. Los vecinos comenzaron a reunirse, cruzando miradas desconfiadas. Algunos rezaban mientras otros murmuraban. El aire olía a miedo. La sombra que se desvaneció en la niebla se convirtió en un rumor vivo. El pueblo, antes unido, ahora estaba dividido por la sospecha. Estepiau. Todos sabían que esa noche había abierto una herida imposible de cerrar. Javier Ortega llegó con su libreta en mano. Javier dijo: «¿Confirman que fue un grito lo que rompió la noche?». Isabel Morales murmuró: «Lo escuchamos todos, pero nadie quiere recordarlo». Antonio Morales desvió la mirada, incapaz de sostenerla. El comisario Ramírez calló, sus labios apretados como una condena silenciosa. Los murmullos del pueblo se multiplicaban. Cada palabra era como veneno, esparciéndose en la brisa fría. Nadie se atrevía a nombrar lo que sospechaba. El miedo era más fuerte que la verdad. El comisario Ramírez dijo: «El granero oculta algo que no logro descifrar». Javier Ortega replicó: «La verdad saldrá, aunque todos la teman». Isabel Morales tembló, recordando la silueta. Antonio Morales murmuró: «Ese olor no era natural». La palabra quedó suspendida, cargada de peso. El pueblo se mantenía en silencio, cada mirada cargada de sospecha. El miedo no era del grito, sino del secreto que lo originaba. Un secreto que llevaba demasiado tiempo oculto. La campana de la iglesia resonó con eco fúnebre. El sacerdote murmuraba plegarias, pero sus ojos evitaban el granero. Isabel Morales dijo: «Esto no termina aquí». Javier Ortega escribía con rapidez, como si temiera olvidar un detalle. Antonio Morales apretaba los puños en silencio, y el comisario Ramírez ordenaba: «Nadie se acerque más hasta que yo lo diga». El pueblo retrocedió con miedo. Una certeza helada recorrió a todos. Aquello era solo el inicio de algo más oscuro. La mañana llegó con un cielo gris, pero nadie en el pueblo sintió alivio. Isabel Morales dijo: «No puedo olvidar esa sombra». Antonio Morales replicó: «Debemos callar». El comisario Ramírez anotaba en su libreta con expresión endurecida. Javier Ortega observaba cada gesto con mirada afilada. El pueblo no confiaba en nadie, y los rumores crecían como hierba venenosa. Las madres retenían a sus hijos dentro de casa. El sonido de la campana de la iglesia ya no traía paz, sino un recordatorio de la inquietud. El aire estaba cargado de miedo, y cada rincón parecía guardar un secreto oculto. Era como si la verdad se negara a salir a la luz. El periodista Javier Ortega se acercó a Isabel. Javier dijo: «La gente me habla en susurros, pero temen dar nombres». Isabel respondió: «Yo también temo hablar». Antonio Morales interrumpió con voz dura: «Las palabras solo empeoran todo». El comisario Ramírez caminaba con pasos pesados alrededor del granero. Los vecinos lo observaban desde las ventanas cerradas. Cada sombra parecía sospechosa. El silencio pesaba como un muro invisible. El aire olía a humedad, pero también a miedo. Los ojos de todos reflejaban la duda. Nadie se atrevía a pronunciar lo que pensaban. El peligro estaba más cerca de lo que podían aceptar. La tensión en la plaza aumentó cuando una joven, Lucía Morales, salió corriendo de la iglesia. Lucía gritó:
vi algo en la sacristía. Isabel la tomó del brazo, susurrando, no hables tan alto. Antonio Morales la miró con ira contenida. Javier Ortega escribió con rapidez, sus páginas temblaban. El comisario Ramírez levantó la mano para pedir silencio, pero la multitud ya murmuraba como un enjambre. La voz de Lucía, temblorosa, resonaba aún en las paredes. El secreto de la familia se deslizaba como un veneno en las venas del pueblo. La calma se desmoronaba con cada palabra. El comisario Ramírez dijo, basta de rumores, necesito hechos. Lucía replicó con voz quebrada, había manchas en el altar. Isabel se llevó la mano a la boca, incapaz de hablar. Antonio apretó los puños hasta blanquear los nudillos. Javier Ortega murmuró, la iglesia guarda secretos igual que este pueblo. El aire se volvió más denso, como si cada palabra pesara toneladas. Los vecinos retrocedieron un paso, incapaces de enfrentar la idea de que su lugar sagrado escondiera horrores. Las campanas callaron, y el silencio fue más aterrador que cualquier grito. La noche cayó, y el miedo se multiplicó. Isabel Morales dijo, no podemos ocultar más. Antonio Morales contestó, si hablas, todo se derrumba. Lucía lloraba en silencio. Sus lágrimas caían sobre el suelo de piedra. El comisario Ramírez vigilaba la plaza. Sus ojos, cansados, recorrían cada esquina. Javier Ortega encendió una linterna y dijo, la oscuridad revela lo que la gente calla. El pueblo entero parecía contener la respiración. Las casas se cerraban como tumbas. La sospecha era ya una presencia viva, y todos sabían que el secreto de los Morales estaba a punto de estallar. El miedo se apoderó de cada calle. Isabel Morales dijo, nos vigilan. Antonio Morales replicó, calla, mujer. Lucía se escondía tras la puerta. Su respiración era agitada. El comisario Ramírez reunió a los vecinos en la plaza Ponto Penaria. Javier Ortega observaba cada gesto, convencido de que la verdad estaba en los silencios. Las familias empezaron a acusarse unas a otras. El aire era denso, cada palabra parecía un cuchillo. Las miradas eran dagas lanzadas al azar. El pueblo entero se transformaba en un campo minado de sospechas. Lo que había empezado con un grito ya era una herida abierta que nadie podía cerrar. Las desapariciones comenzaron a multiplicarse. Javier Ortega dijo, hay más nombres en mi lista. El comisario Ramírez gruñó, no difundas rumores. Isabel Morales lloraba en silencio, mientras Antonio cerraba las cortinas de la casa con fuerza. Lucía se estremecía, convencida de que alguien la seguía. El eco de los pasos en la noche retumbaba en las paredes del pueblo. Nadie quería salir después del atardecer. El miedo ya no era solo un rumor. Era una sombra que caminaba con ellos. El pueblo se dividió. Vecinos gritaban acusaciones desde las ventanas. Punto. Isabel Morales dijo, esto nos destruirá a todos. Antonio replicó con frialdad, mejor que sospechen de cualquiera menos de nosotros. El comisario Ramírez golpeó la mesa en la taberna, exigiendo orden. Javier Ortega escribía cada palabra, consciente de que el caos revelaba verdades ocultas. Lucía se abrazaba a sí misma, incapaz de encontrar paz. Las campanas de la iglesia repicaban, pero en vez de fe, traían un eco de terror. Los rumores llegaron hasta la iglesia. El sacerdote dijo en voz baja, Dios prueba nuestra fe. Javier Ortega replicó, o tal vez nos muestra lo que siempre negamos. Isabel Morales se aferró a un banco, incapaz de rezar. Tonto. Antonio la observaba con dureza. El comisario Ramírez recorría el pasillo. Su rostro era una máscara de cansancio. Lucía lloraba en silencio. Sus lágrimas caían sobre la piedra fría. La fe del pueblo se quebraba junto con sus certezas. Esa noche, el viento sopló con fuerza y las puertas se golpearon, solas. Isabel Morales dijo, no es el viento, es algo más. Antonio Morales contestó, no vuelvas a decir eso. El comisario Ramírez recorría las calles con la linterna, pero su mirada estaba perdida. Javier Ortega escribía con febril intensidad, convencido de que el asesino estaba entre ellos. Lucía no podía dormir.
Su ventana parecía susurrar amenazas. El pueblo entero se hundía en un mar de paranoia. Nadie estaba a salvo. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Javier Ortega dijo: «Las pruebas apuntan dentro de esta familia». Isabel Morales lo miró horrorizada, negando con la cabeza. Antonio Morales gritó: «¡Cállate! ¡No sabes lo que dices!». El comisario Ramírez frunció el ceño, su mirada fija en Antonio. Lucía retrocedió, lágrimas en los ojos. El pueblo contenía la respiración. Lo que había sido rumor empezaba a tomar forma de verdad. El secreto ya no estaba enterrado. Comenzaba a salir a la superficie con violencia. Isabel gritó: «No es posible, Antonio. Dime que no es verdad». Antonio la miró con un silencio cruel. Javier Ortega escribía con rapidez, sus dedos manchados de tinta. El comisario Ramírez avanzó un paso, con la mano en el cinturón. Lucía sollozaba, lo sabía. Siempre lo supe. El viento soplaba como si acompañara la confesión no pronunciada. El pueblo se convirtió en un teatro de acusaciones. Nadie confiaba en nadie. El horror estaba demasiado cerca de casa. El comisario Ramírez dijo: «Antonio, tu nombre apareció en los informes de hace 20 años». El pueblo quedó en silencio. Isabel temblaba, incapaz de sostenerse en pie. Javier Ortega levantó la libreta, mostrando las pruebas. Antonio gritó: «¡Son mentiras! ¡Quieren destruirme!». Lucía retrocedió, sus ojos abiertos como platos. La verdad escondida durante décadas surgía con fuerza. El miedo se transformaba en rabia colectiva. El secreto ya no podía ser negado. Los vecinos gritaban: «Siempre estuvo aquí, entre nosotros». Isabel Morales dijo con voz rota: «Antonio, ¿qué hiciste?». Antonio permaneció en silencio, pero sus ojos lo confesaban todo. Javier Ortega añadió: «Los desaparecidos de hace décadas llevan tu sombra encima». El comisario Ramírez lo rodeó con pasos lentos. Lucía tapó su rostro con las manos, incapaz de mirar. La multitud exigía justicia. La máscara se había caído. El comisario Ramírez gritó: «Antonio Morales, queda arrestado». Antonio rugió: «Nunca me atraparán con vida». Isabel gritó desgarrada mientras Lucía se desplomaba de dolor. Javier Ortega escribía cada palabra, sabiendo que era el clímax de la verdad que había buscado. El pueblo observaba con rostros endurecidos. La sombra que los había perseguido durante años por fin tenía un nombre. Pero la oscuridad apenas empezaba a mostrar su verdadero rostro. La tormenta rugía sobre el pueblo. El comisario Ramírez dijo: «Antonio, entrégate ahora». Antonio Morales gritó: «¡Nunca!». Isabel suplicó: «Por favor, no lo hagas». Lucía lloraba, agarrándose a los brazos de su madre. Javier Ortega levantó la linterna para registrar cada instante. El pueblo entero miraba desde la distancia, temblando bajo la lluvia. Los relámpagos iluminaban el rostro de Antonio, deformado por la rabia. El sonido del trueno parecía acompañar cada una de sus palabras. La violencia era inminente. Antonio escapó hacia el granero con pasos furiosos. El comisario Ramírez ordenó, después de él. Isabel gritó: «Déjenlo, no más sangre». Javier Ortega corrió detrás, su cuaderno empapado en la tormenta. Lucía se arrodilló en el barro, suplicando a su madre que no lo siguiera. Los vecinos observaron como una multitud en un juicio improvisado, con ojos llenos de miedo y rabia. La lluvia golpeaba con fuerza las maderas del granero. El sonido era como tambores de guerra. Dentro del granero, el silencio se mezclaba con el repiqueteo de la lluvia sobre el techo. Antonio Morales gritó: «Aquí acaba todo». El comisario Ramírez lo apuntaba con su arma, sus manos firmes. Javier Ortega susurró: «El pueblo merece la verdad». Isabel entró corriendo, con Lucía detrás. El olor metálico regresó, más fuerte que nunca. El crujido de las tablas resonó como un presagio. La oscuridad del granero parecía tragarse a todos. El clímax estaba escrito en cada sombra. Antonio lanzó un rugido y avanzó. El comisario Ramírez gritó: «¡Alto!». Un disparo resonó en el granero. Isabel gritó desgarrada, mientras Lucía caía de rodillas.
Javier Ortega escribió entre lágrimas. Su mano temblaba. El eco del disparo viajó por todo el pueblo, atravesando las paredes y el miedo de todos. Antonio se tambaleó, su rostro aún lleno de odio. El silencio después del trueno era insoportable. El secreto que había marcado a la familia ahora estaba teñido de sangre. El cuerpo de Antonio cayó pesadamente al suelo. Isabel lloró. Dios mío. Lucía sollozaba, aferrada al cuerpo de su madre. El comisario Ramírez guardó silencio. Sus ojos mostraban cansancio y dolor. Javier Ortega dijo en voz baja: la verdad al fin salió, pero ¿a qué precio? Don Palananino, sonte. Afuera, la lluvia no cesaba, como si el cielo mismo llorara. El pueblo entero permanecía inmóvil, consciente de que la oscuridad no terminaba con la caída de un hombre. Las cicatrices apenas comenzaban. El pueblo amaneció con un silencio sepulcral. Isabel Morales dijo: la verdad nos ha destrozado. Lucía lloraba sin consuelo, su llanto se escuchaba por las calles vacías. El comisario Ramírez llenaba papeles con manos temblorosas, consciente de que nada repararía el daño. Javier Ortega observaba las ruinas emocionales, escribiendo cada palabra como si fueran cicatrices. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo, cargado de recuerdos amargos. El eco del disparo aún resonaba en la memoria colectiva. El pueblo ya no sería el mismo. El funeral improvisado se celebró esa tarde. Isabel Morales no soltaba la mano de Lucía, como si temiera perderla también. Javier Ortega dijo: este pueblo jamás olvidará. El comisario Ramírez rezaba en silencio, incapaz de mirar al ataúd. Los vecinos murmuraban plegarias, pero muchos desviaban la vista, incapaces de enfrentar el pasado. La iglesia se llenó de sombras y susurros. El aire olía a incienso y tristeza. Nadie podía borrar décadas de horror revelado en una sola noche. Esa noche, Isabel Morales dijo: él no era solo un monstruo, también era mi esposo. Lucía contestó entre lágrimas: siempre lo supe, pero nunca quise creerlo. Javier Ortega escribió: la verdad no libera, duele. El comisario Ramírez encendió un cigarro. Sus ojos reflejaban cansancio. El silencio de las casas cerradas era más pesado que el viento. Nadie caminaba por las calles. El secreto había terminado, pero el dolor recién comenzaba. La herida estaba abierta y nadie sabía cómo cerrarla. El comisario Ramírez dijo: la justicia ha llegado tarde. Javier Ortega respondió: la verdad siempre llega herida. Isabel cerró los ojos, intentando olvidar los gritos. Lucía preguntó: ¿podremos seguir viviendo aquí? Nadie respondió. El viento movía las ramas como si la naturaleza misma quisiera borrar la historia. Las casas, las calles, los templos, todo parecía marcado por la sombra de Antonio. Era imposible arrancar las raíces del dolor. El sistema había fallado, y el pueblo había pagado el precio. Quinto un despunto. Al amanecer, Javier Ortega cerró su libreta y dijo: esta historia no termina con un disparo. Seguirá viva en la memoria. Isabel abrazó a Lucía, tratando de protegerla de un mundo hostil. El comisario Ramírez caminó hacia la salida del pueblo. Su figura se desvanecía entre la niebla. Las campanas de la iglesia sonaron una vez más, pero no trajeron fe, solo eco de dolor. El pueblo había cambiado para siempre. El secreto de los Morales dejó cicatrices que ni el tiempo borraría. La casa de los Morales se alzaba silenciosa, como un cadáver de piedra. Isabel Morales se quedó frente a la puerta cerrada, incapaz de dar un paso. Dijo con un hilo de voz: ese lugar me devorará si entro. Lucía lloraba a su lado, aferrándose a su brazo como si soltarlo significara perderla para siempre. El comisario Ramírez miraba desde la distancia, sus ojos llenos de un cansancio que no se aliviaba con el sueño, sabiendo que había permitido demasiado. Javier Ortega observaba, con la libreta pegada al pecho, comprendiendo que lo que presenciaba no era solo un drama familiar, sino el epitafio de un pueblo entero. El silencio era sofocante, un silencio que hablaba más fuerte que los gritos.
Las ventanas cerradas de la casa parecían ojos apagados, testigos mudos de décadas de horror. Nadie quería acercarse porque todos sabían que, aunque Antonio ya no respiraba, sus secretos seguían allí dentro, adheridos a las paredes como moho imposible de arrancar. Paul. La taberna se llenó esa noche, pero nadie hablaba en voz alta. Los hombres bebían en silencio. Las mujeres murmuraban plegarias que no creían. Javier Ortega se sentó en una esquina, escribiendo cada palabra velada, consciente de que el verdadero monstruo había sido la complicidad. Dijo con firmeza: no fue solo Antonio, fueron ustedes, callando. Un anciano replicó con amargura: todos teníamos miedo. Isabel Morales bajó la cabeza, sintiendo que la vergüenza era otra condena que debía cargar. Lucía, encogida junto a su madre, apenas podía respirar en medio de tantas miradas acusadoras. El comisario Ramírez, con la voz quebrada, confesó: yo lo sabía y aún así lo ignoré. El silencio colectivo se rompió con un murmullo general. No era solo un secreto familiar, era un secreto del pueblo. Cada rincón había sabido, cada vecino había sospechado, y nadie había hecho nada. El horror había vivido gracias al silencio de todos. La noche se volvió interminable. El viento soplaba como un lamento que recorría las calles vacías. Isabel Morales, mirando la oscuridad, dijo: el mal no muere con un disparo. Lucía respondió entre sollozos: nos perseguirá siempre, mamá. Javier Ortega levantó la cabeza de su cuaderno. Su voz temblaba. La verdad puede destruir, pero también obliga a recordar. El comisario Ramírez caminaba sin rumbo, su linterna apagada, dejando que la negrura lo tragara como penitencia. Cada casa parecía un ataúd cerrado, cada ventana un ojo que evitaba mirar. El pueblo estaba vivo, pero era un cuerpo sin alma. El eco de las desapariciones pasadas no se apagaba, se mezclaba con el presente como un veneno imposible de purificar. Era como si los muertos caminaran entre ellos, invisibles pero inevitables, recordándoles a todos que la memoria es una herida que nunca cierra del todo. Semanas después, la noticia se publicó en un pequeño periódico. El titular de Javier Ortega era claro: el oscuro secreto que una familia guardó por décadas. El artículo removió la herida. Algunos vecinos lo aplaudieron, pero otros lo insultaron en la calle, diciendo que había deshonrado al pueblo. Isabel Morales caminaba con la cabeza baja, mientras Lucía se refugiaba en su abrazo. El comisario Ramírez, citado ante superiores, reconoció que su negligencia había permitido demasiadas muertes. El pueblo se partió en dos: quienes querían justicia y quienes querían silencio. El dolor se convirtió en argumento, y el recuerdo en un campo de batalla. La verdad ya estaba escrita, pero no traía paz. Traía más sombras. Porque las verdades más oscuras no se olvidan, se repiten como ecos en cada generación que las hereda. La última noche, Isabel regresó sola al granero. Cada paso en la madera crujiente sonaba como un eco de los horrores pasados. Lucía la siguió hasta la entrada, suplicando: mamá, no entres. Isabel respondió: necesito mirarlo una vez más. Dentro, la paja húmeda aún conservaba la mancha oscura, un mapa indeleble de lo ocurrido. Se arrodilló, susurrando: él ya no está, pero este lugar nunca dejará de hablar. Afuera, Javier Ortega cerró su libreta con un gesto lento. Punto sereno, punto fiado. Delwi su lenta ventas. Cuidan dialgo hora para quieto sobra. Anembo suesto lento punto. Sabía que algunas verdades no se escriben en papel, se graban en la memoria y en los huesos de la tierra. El comisario Ramírez, fumando su último cigarro, observaba el humo perderse en la niebla, como si fueran los fantasmas de las víctimas escapando al fin. El golpe final no fue un grito ni una confesión, fue el silencio del granero, un silencio tan fuerte que se convirtió en un rugido eterno.